Les doy la bienvenida al 33º evento de este ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Ariel Roberto Cáceres y hoy voy a tener el agrado de estar moderando para ustedes este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Nacional. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y gracias al interés del público, este número se ha incrementado hasta llegar a tener en la actualidad alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, a Cátedra Alberdi, a Fundación Bases, a Liberar y a la Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Ahora paso a presentar brevemente el contexto de lo que fue la vida de Juan Bautista Alberdi. Hoy toca mencionar a uno de los encargados de transmutar la idiosincrasia liberal del siglo XIX en nuestra patria, el gran maestro Juan Bautista Alberdi. Fue un intelectual con todas las letras, ambivalente, político, escritor, diplomático, abogado de profesión, destacado en economía y, como si fuera poco, músico. Proveniente del profundo corazón tucumano, llegado al mundo terrenal por aquel 1810, momento tan importante para nuestra historia. Su padre fue Salvador Cayetano de Alberdi Agaña, era un comerciante vasco nacido el 7 de julio de 1757. Su madre fue Josefa Araoz de Valderrama, fue parte de una de las más importantes familias tucumanas. Su familia apoyó la Revolución de Mayo desde sus inicios y su padre frecuentaba al general Manuel Belgrano cuando éste estaba al mando del Ejército del Norte. Desde su juventud, Alberdi ya comenzó a coquetear con diferentes dimensiones de las ciencias sociales, debido a su paso por el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Ya en su adultez atravesó un inestable contexto interno y un revolucionado contexto global. El primero, debido a la tensión entre centralistas y federales, vivido tanto en la Confederación Argentina como en la Buenos Aires rosista. Por otro lado, el mundo estaba atravesando la segunda fase de la revolución industrial y se estaba asentando el modelo económico capitalista. En este universo de situaciones relevantes, donde nuestro homenajeado se encargó de comenzar a importar las ideas liberales clásicas a esta parte del globo. Es aquí, mientras una amalgama de situaciones transcurría en aquellos tiempos por nuestro territorio, su obra fue capaz de sentar las bases, ¿no es cierto?, nunca mejor dicho, para este proyecto constituyente que terminaría por unificarnos como nación. Ahora quisiera pasar a presentar a quienes serán los disertantes de este homenaje. Nos acompañan el día de hoy el señor Carlos César Hernández. Él es político, director de la Fundación Club de la Libertad. También está con nosotros el señor Jorge Orgaz. Él es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad del Siglo XXI. Es director del Instituto de Derecho Público Arturo M. Bas de la Universidad del Siglo XXI. Quisiera comentarle al público que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, así al finalizar las exposiciones
se abrirá la parte de conversatorio, donde los oradores podrán responder las preguntas. En referencia a los tiempos, cada orador tendrá 20 minutos para exponer sus, sus ideas y también un breve periodo para si les hace falta, ¿cierto? Algunos minutos adicionales. Ahora entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al señor Carlos Hernández, quien será el primer orador del día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, Ariel. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje a Juan Bautista Alberdi. A mí me toca referirme un poco a su época de lucha por las ideas que luego fueron plasmadas en la Constitución Nacional, a su sistema eh, republicano, federal, liberal. Eh, Alberdi probablemente coincidimos en que ha sido el filósofo liberal argentino que más novedades introdujo a la discusión de las ideas en nuestro país. Prácticamente el momento en que él comienza a sumarse a la lucha por las ideas de la libertad surgen como una suerte de recuperación de lo que se llamaba el espíritu de Mayo. Él fue un filósofo teórico, pero también un hombre de acción. Y en búsqueda de esa acción y para entender mejor la época en la que surgen estas ideas, tenemos que tener en cuenta que ese espíritu de Mayo estaba plasmado en lo que se llamó la nueva generación argentina, cuyo líder conocido fue Esteban Echeverría. Sobre todo a partir de 1836-1837. No puedo dejar de mencionar al autor del dogma socialista, de la cautiva, del matadero. En momentos en que la República Argentina está atravesando una crisis, tal vez tan dura como la de la época de la reorganización nacional, libros como El Matadero que describían salvajemente a los seguidores de Rosas, a la mazorca, matando animales, no deja de hacerme acordar de la semana pasada, de cuando animales, eh, cuando vacas sueltas, luego de un accidente, fueron faenadas por gente con hambre en nuestra querida República Argentina. Y estaba leyendo algunas cosas relacionadas con esta charla y pensaba en que estamos atravesando tal vez momentos similares a los de esa organización nacional, lamentablemente. Esperemos estar a la altura de esos luchadores para ver un país mejor. El ideario de la revolución, perdón, de la nueva generación, inspira notablemente a Juan Bautista Alberdi. ¿Qué hará con fe, fervor, estas ideas? Recordemos que la sociedad estaba proscripta por el régimen rosista y con el paso del tiempo y ya estando en la clandestinidad, en el exilio, toman el nombre de Asociación de Mayo, tratando de retomar los principios por los que un país comienza la revolución contra el dominio español. Esta generación sentía que la lucha había sido o debía ser con la espada, la pluma y la palabra.
citando al himno a Sarmiento. Pero pensaban que la lucha con la espada ya había sido una etapa superada. Pensemos que ya había terminado ya habían terminado las campañas sanmartinianas, liberaron a Chile y a Perú, y entonces pensaban que esta etapa ya había sido superada y que era el momento de unir bajo una misma bandera patriótica a todas las opiniones, hacer surgir el sentimiento de la nacionalidad que había sido amortiguado por estas guerras civiles, y que solo de este modo, sin derramar sangre, se debía derribar a la tiranía rosista. Producto de este movimiento patriótico intelectual, las ideas reemplazaron a las armas y el camino comenzó, la lucha comenzó a darse desde la prensa, sobre todo chilena y uruguaya, países que fueron los que recibieron a los miembros de esta joven generación argentina emigrado por la persecución rosista. Y Alberdi fundamentalmente percibe la necesidad de contar con estas ideas en un solo cuerpo. Y ese cuerpo, luego de la batalla de Caseros, fue redactar rápidamente. Él menciona que esto lo hace en 20 días, las bases y puntos de partida para una Argentina, que llegan a manos de Urquiza y que inspiran a Urquiza para avanzar sobre la necesidad de dictar una constitución que reúna a todo el pueblo argentino. Era realmente una idea revolucionaria que todo el territorio esté bajo una constitución que contemplara las ideas federales, las ideas liberales, las ideas democráticas y republicanas. Eh, 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 y este libro lo coloca como el autor intelectual de nuestra primera constitución argentina. Una constitución pensada con un sistema de controles, de pesos y contrapesos. Cuando se dicta en 1853, la segunda más antigua de América y la quinta en el mundo. Eh, 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 con probablemente el mojón a partir del cual la Argentina comienza a dejar atrás las luchas fratricidas y comienza a pensar en que el progreso era posible, que el acumular capital, que el conseguir las mejores condiciones para sus habitantes era posible. Y en esto, las ideas de Alberdi eran relacionadas fundamentalmente con la inmigración, la población del país, del territorio argentino, y si bien él describe a sus bases como un escrito ligero, son profundas las ideas que él introduce y son novedosas. Él habla o insistía con la idea de que gobernar es poblar, que el tipo de hombre sudamericano debía ser el hombre formado para vencer a lo que eran los enemigos del progreso, el desierto, el atraso material, la naturaleza primitiva de nuestro continente. Alberdi era un hombre de temperamento,
mantuvo también una feroz polémica con Domingo Faustino Sarmiento. Si bien Sarmiento recibió la obra de Alberdi como algo realmente importante para la discusión de las ideas eh, en, 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 en la Argentina, en algún momento estimó que era una suerte de agente de Urquiza en algunos temas, eh, sobre todo cuando debió exiliarse en Chile. Y atacó eh, la, la, a, a Alberdi de esta manera. Sin embargo, Alberdi, estando en Chile, escribe unas cartas sobre la prensa y la política militante en la República Argentina, en el que criticaba duramente a Sarmiento. Esto pasó a la historia como las famosas cartas quillotas, pues la había escrito en un poblado chileno denominado Quillota. Esto provocó que Sarmiento contestara también, y se dijeron de todo. Realmente Alberdi le marcó a Sarmiento los errores en los que había incurrido, y Sarmiento contestó con la dureza que lo caracterizaba, como que Alberdi era un perro de todas las bodas en política, un tonto estúpido, con alma y cara de conejo. En lo que sí coincidían es que nuestro pueblo carecía de educación. Si bien tenían matices diferentes, coincidían en que los, si bien el pueblo eh, tenía formas de hacerse de alimentos, carecían de educación. Y el pueblo moría de hambre, de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos para enriquecerse. Consideraban que era necesario que el pueblo aprendiera el arte de enriquecerse. Eh, estas, estas ideas expresadas en este sentido no dejan de ser desafiantes en un país en el que estamos discutiendo que nuestros hijos, nuestros chicos, carecen de las herramientas para ser emprendedores, para ser empresarios, para crecer eh, en un país con gran cantidad de pobreza, con más del 50% de pobreza, con escuelas que no los instruyen para tener las herramientas necesarias para salir adelante. No nos deja sino reflexionar sobre la profundidad de las discusiones de Alberdi y Sarmiento. También Alberdi es uno de los que defienden la separación de la Iglesia y el Estado. Si bien él considera que la doctrina del cristianismo, a la que define como revolución en la faz personal y de las relaciones humanas por sus valores, eh, no es ese poder que tienen la Iglesia el que deba estar adentro de las iglesias, de las escuelas. Eh, y realmente dice que la patria es libre cuando no solo no depende del extranjero, sino que tampoco depende de religiones que podrían imponer desde las aulas pensamientos que afectaran contra las libertades de los individuos. Eh, los individuos
son libres y deben serlos de sus gobiernos. Las leyes deben respetar esta libertad de cada uno de los individuos. Realmente la crítica contra la omnipotencia del Estado, aún de los gobiernos que él consideraba valiosos, muestra una de las piedras angulares de la doctrina liberal argentina. El Estado absorbe toda la actividad de los individuos, en todo interviene el Estado, y eso ahoga a cada uno de los seres humanos. Entonces dice Alberdi que el Estado se hace fabricante, se hace constructor, se hace empresario, se hace banquero, se hace editor, y se distrae de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de toda agresión interna, de toda agresión externa, que esas son las funciones básicas de un Estado y es la forma de servir mejor a cada uno de los individuos. La libertad individual para Alberdi es el límite sagrado en que termina la autoridad del Estado. Todos los crímenes contra la libertad del hombre han podido ser cometidos siempre en nombre del Estado omnipotente. La libertad del hombre es la independencia del individuo respecto de su propio gobierno. Las libertades para Alberdi tienen muchísimas facetas. Son la libertad de querer, optar y elegir, la libertad de pensar, la libertad de hablar, de escribir, opinar y publicar, de obrar y proceder, de trabajar, de estar o irse, salir y entrar de un país, de locomoción y circulación. Claramente esta es una ajustada síntesis de esas ideas alberdianas, ideas que hoy son necesarias para que este país deje atrás el atraso, libera a los individuos. Necesitamos la libertad de la patria una vez más. La lucha eterna por el derecho como base es prácticamente la hazaña de la libertad, y la defensa del derecho natural del hombre siempre fue la lucha de Alberdi. El pensamiento de Alberdi es extenso, pero me permitiría citar en algo que dicen las bases. La Constitución General es la carta de navegación de la Confederación Argentina. En todas las tormentas, en todos los malos tiempos, en todos los trances difíciles, la Confederación tendrá siempre un camino seguro para llegar a puerto de salvación, con solo volver sus ojos a la Constitución y seguir el camino que ella traza. Estimados amigos, muchas gracias. Volvamos los ojos a la Constitución y sigamos el camino que ella nos traza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos César Hernández. Ahora entonces le damos lugar al señor Orgaz, que es el segundo disertante del día de hoy. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ariel.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los organizadores de este importante evento de reflexión, como la Fundación Internacional Bases, la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Liberar, la Asociación Civil Río Paraná y fundamentalmente también a la Fundación Club de la Libertad. Eh, Además, muchas gracias también al público que está participando activamente de esta jornada, como les dije, que es muy importante en relación a la figura y al pensamiento también de Juan Bautista Alberdi. Es un honor también compartir este panel virtual con Carlos, al cual he seguido atentamente por los importantes aportes que ha señalado sobre la vida del gran tucumano. Es importante reflexionar en torno al Alberdi y resalto la trascendencia y el acierto de este evento por dos motivos. Uno, porque en la Argentina desde hace mucho tiempo no se generan estos ámbitos de discusión, de reflexión, de intercambio de ideas, que en cualquier sistema o en cualquier país democrático desarrollado son centrales. Es decir, en nuestro país, lamentablemente, desde hace largo tiempo, insisto con esta idea, no discutimos los argentinos, simplemente enfrentamos y cultivamos el antagonismo, pero no hemos logrado sobrellevar o elaborar o construir propuestas colectivas superadoras que nos engloben a todos. O sea que desde esa perspectiva, felicitaciones a los organizadores de este evento por generar ese ámbito que, si uno está recordando a Alberdi, uno podría pensar en el salón literario de allá del 37, cuando se juntaba con Rivera Indarte y otros tantos amigos, a hablar sobre el futuro del país o sobre la idea que ellos tenían acerca de lo que debía ser el futuro del país. Y lo hacían con la misma incertidumbre que recién señalaba Carlos, sin saber muy bien a dónde íbamos, sin saber cuál sería el resultado de la confrontación incipiente en aquel entonces entre unitarios y federales, y en definitiva, cuáles serían las bases o los criterios para organizar institucionalmente el país. Y después, creo que la importancia de esta jornada de debate radica precisamente en recordar y reivindicar la figura de Juan Bautista Alberdi, que por un lado me parece injustamente en algunos aspectos olvidada y también en otros aspectos me parece duramente criticada porque se lo saca de contexto a Alberdi para criticarlo con una visión o una perspectiva característica en lo político del siglo XXI. Entonces, felicitaciones y en estas breves reflexiones yo voy a hacer alguna consideración sobre las ideas políticas y constitucionales de Alberdi con la intención de tratar de visualizar si esas ideas se plasmaron en el texto de la Constitución. Simplemente desde ya les anticipo que claro que sí, y a su vez, cuál ha sido la proyección del ideario de Alberdi hasta nuestros días y por qué recién afirmaba, junto con Carlos también, la necesidad de volver a Alberdi. Creo que si uno reflexiona sobre las ideas constitucionales de Juan Bautista Alberdi, tiene que hacerlo desde una desde una óptica doble. No solamente fue un gran teórico de la Constitución, sino que también Alberdi fue una personalidad pasional y fue una persona de mucha energía y de compromiso con la organización política del país. No hay duda que Juan Bautista Alberdi se inscribe entre los grandes pensadores del siglo XIX, no solamente en Argentina, sino a nivel comparado. Es decir, no tengo dudas en afirmar que está a la altura de Tocqueville, por ejemplo, que está a la altura de Hobbes, de Rousseau, cumplió un papel determinante en el momento de la organización política del país. Pero insisto también con este criterio o esta idea de que
la vida misma de Alberdi, que él también describe en su autobiografía, eh, fue determinante para formar el carácter que lo haría un hombre imprescindible en la organización política de nuestro país. Digo que Alberdi tuvo una infancia de formación, una adolescencia de elaboración y una adultez de creación. Todo desde el punto de vista ideológico y político, pero también en cuanto a la formación de un carácter extraordinario que lo ayudó a enfrentar todas las adversidades que tuvo que afrontar fundamentalmente contra el régimen rosista, que le significó nada más y nada menos que su destierro primero en Uruguay, después en Chile y en otros tantos países. En esa etapa de formación, que es la niñez de Alberdi, que él rescata mucho en su propia autobiografía, es decir, yo creo que tuvo un gran impacto por dos cosas. Primero, porque en la casa de Alberdi se respiraba el ideario de la Revolución de Mayo. Recién señalaba Carlos la íntima amistad que tuvo la familia de Alberdi, por ejemplo, con Juan Manuel Belgrano. Alberdi siempre recuerda cómo jugaba a los soldados con el prócer argentino, y a su vez fue en este contexto, en esta familia absolutamente contenedora y formadora, en donde Alberdi conoce ya prácticamente cuando contaba con 12 o 13 años a todos los clásicos, es decir, a los principales referentes de la historia romana, de la historia clásica griega, es decir, es una persona o fue un niño que ya desde sus primeros años tenía bien en claro cuál debía ser la ideología o la identidad política que debía asumir ese país con el cual ya comenzaba a soñar. Un país que debía estar regido o debía respetar claramente la libertad. Esa libertad que parecía un poco naufragar en la guerra fratricida entre unitarios y federales. Alberdi ya comenzaba con esta gimnasia de aportar o de observar y de pensar. Pensar para argumentar jurídica y políticamente una solución que nos sacara de ese estancamiento. Esto fue en la infancia, pero yo también creo que es decisiva desde el punto de vista de la formación del carácter, de la templanza de un verdadero líder político e intelectual como fue Alberdi, su adolescencia en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí no solamente profundiza sus conocimientos, desarrolla prácticamente muy bien o concluye muy bien su formación intelectual, sino que también yo creo que es el germen o el caldo de cultivo de lo que sería años después su gran libro o uno de sus grandes libros, como fueron Las Bases, porque Alberdi queda realmente maravillado por lo que es la ciudad de Buenos Aires e intenta y sueña con un país, pienso yo, con varias ciudades de Buenos Aires, desarrolladas en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social. Muchas veces, y esto tiene que ver con lo que refería al introducir estas breves reflexiones, se lo critica a Alberdi porque tuvo, es cierto, lo plasmó en varios de sus libros, una visión en cuanto a la organización del Estado de tono más orientada al régimen unitario. ¿Sí? Es decir, la idea de Alberdi en un principio tenía que ver al menos con una transición hacia un federalismo de manera pausada. Y es lógico, y hay que contextualizar, porque en aquel momento la República Argentina, al sancionarse la Constitución, era un territorio mucho mayor que el nuestro, que el que hoy tenemos, con apenas 700.000 habitantes desparramados, de los cuales solamente un 3% contaba con la idoneidad técnica para organizar el poder. Pero insisto con esto, la formación, la juventud en Alberdi fue decisiva, tanto en cuanto a su formación intelectual como en la visión que él ya empezaba a
pensar y a idear para la República Argentina en el sentido de que quería una organización política, un Estado que fuera desarrollado en lo político, en lo cultural, en lo social y en otros tantos aspectos. La tercera etapa ya lo encuentra maduro Alberdi, volviendo de vacaciones en Perú, se entera en alta mar, poco antes de arribar al puerto de Valparaíso, sobre la caída de Rosas, siempre a grandes rasgos para respetar el tiempo que me han concedido. Y como recién decía Carlos, creo que es en ese instante en donde él condensa parte de su pensamiento político en las bases. Y puede hacerlo en unos pocos días. Uno siempre le llama la atención, como cuando uno para la universidad o para algún trabajo de doctrina pasa, qué sé yo, 2 o 3 meses para escribir unas pocas páginas y cree que es un antes y un después en la historia de la doctrina o de la política argentina. Bueno, Alberdi escribió un libro clave en unos pocos días. Y creo que pudo hacerlo precisamente porque él, desde su infancia, pero fundamentalmente a partir de su adolescencia, comienza precisamente a desarrollar esas ideas que le dan vuelta en la cabeza, lo conmueven espiritualmente y lleva y tiene la posibilidad de escribirlas en pocos días para sentar, como el título del libro lo dice, los cimientos de la organización política argentina. Yo creo que el libro de las bases tiene dos partes muy definidas que reflejan la importancia y el poder del pensamiento de Alberdi, porque en los primeros capítulos se refiere a la organización de lo que él ya avisoraba iba a ser una suerte de confederación latinoamericana, y a su vez ya a partir del capítulo número 11 o 12 plantea directamente, concretamente cuáles van a ser las ideas rectoras que él proponía para la Constitución. Es decir, realmente a uno le llama poderosamente la atención la grandeza del pensamiento de Alberdi, porque hablar en 1853 de la organización nacional y estar como relojeando, de reojo, viendo al mismo tiempo la organización a nivel sudamericano, es realmente un acontecimiento o un hecho relevante. Es más, ya en 1852, él publica una, un artículo muy importante referido precisamente a lo que sería la conveniencia de una organización política integracionista con el resto de América Latina, que realmente llama la atención, porque en 1852, un año antes de hablar de la organización política de Argentina, Alberdi ya estaba pensando también a escala regional, y no lo hacía con el mismo voluntarismo o con la idea de una organización o de la unidad latinoamericana para repeler la posible reacción de lo que fueron las monarquías luego de las guerras de independencia, sino que lo hace desde una perspectiva institucional, hablando de la necesidad de la integración física del continente americano a través de las vías férreas, hablando de la necesidad de crear un parlamento o una organización o una asociación en América Latina en base precisamente a las ideas de la libertad, el progreso e inclusive, fíjense, 1852, Alberdi ya hablaba de una moneda única y de un banco único a nivel latinoamericano. Y también hablaba de un tribunal de justicia común para toda la región, lo cual muchas veces nosotros miramos el modelo de la Unión Europea en cuanto al desarrollo de las ideas de Jean Monnet o de Marshall, y lo cierto es que nosotros 100 años antes tuvimos un visionario que hablaba al mismo tiempo de la Organización Nacional, un visionario, y por eso también la idea de reivindicarlo. Brevemente, ¿qué ideas plantea Alberdi en su proyecto de constitución? Que él, fíjense, en la carta que le remite Urquiza, habla
mire, general, yo tengo estas ideas. Si le sirven, bienvenidos. Si no le sirven, descártelas. Pero claro, eh, Urquiza, como decía Carlos, queda obnubilado por las ideas de Alberdi, que eran un poco el producto de otros trabajos realizados al respecto sobre la Constitución mendocina, y en la cual condensa 3 o 4 ejes muy importantes en ese proyecto constitucional, que va a tener gran influencia en la sanción de la Constitución, porque el 70 o 75% de las ideas de Alberdi son letra en la Constitución Nacional. En segundo lugar, porque Alberdi se dice que habló en la Convención Constituyente a través de Gutiérrez, que era un gran amigo con el cual se carteaba y le iba contando los chismes de cómo se iba desarrollando la Convención Constituyente. Y a su vez, la influencia de Alberdi en la Constitución es incuestionable, porque los convencionales constituyentes en el 52 tuvieron 2 o 3 libros de referencia. El Federalista, de J. Hamilton y Madison, de Estados Unidos, el tratamiento de la Constitución de los Estados Unidos, que era de Rivera Indarti, y se pierde porque lo roban. Y poco más material, no había mucho. Es decir, fue decisiva la participación ideológica de Alberdi en el texto de la Constitución. ¿Cuáles fueron sus 4 ejes? Si uno analiza el texto de la Constitución, inclusive que es el mismo texto actual, prácticamente las ideas rectoras sobreviven en la Constitución argentina pese a la importante reforma del 94. Bueno, Alberdi era un liberal en cuanto al sistema de derechos. Es decir, habíamos observado que, o Alberdi había vivido, no solamente observado, que veníamos de una guerra fratricida demasiado extensa, desde la Revolución de Mayo hasta el 53, con lo cual la primera resolución o la primera conducta a asumir por los convencionales constituyentes era asegurar el marco de la libertad individual, la libertad contra el Estado absolutista, la no intromisión absolutista del Estado, y dejar ese espacio para respirar por parte de la ciudadanía civil. Se genera entonces la primera generación de derechos que tienen que ver con la libertad política, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de industria. Alberti tiene esa visión y da, digamos, una fuerte y nítida impronta liberal a la Constitución en el texto del artículo 19, que viene a ser el documento nacional de identidad liberal de nuestra Constitución desde la perspectiva filosófica. Desde una visión económica también Alberti tiene una visión, valga la redundancia, estrictamente, si se quiere, liberal. Simplemente cito 2 normas que definen su pensamiento. Por ejemplo, cuando prohíbe la libertad de aduanas interiores, al igual que Vélez Sarsfield y otros pensadores de la época, los grandes redactores de la legalidad argentina, Alberti propiciaba la libre circulación de las mercaderías, del comercio, de la industria, y esto tiene que ver también con lo que propiciaba para América Latina. Es increíble, insisto, el pensamiento de Alberti, cómo él se estaba como juntando fichas de dominó, articulando la organización de nuestro país en un contexto regional. Y a su vez, otro de los aspectos en donde uno visualiza el pensamiento liberal económico de Alberti es en el régimen de la constitución de la economía, en las competencias que tiene el Congreso. Le atribuye precisamente al Congreso la responsabilidad y la exclusiva competencia para sancionar impuestos. Es decir, pensaba Alberti un poco heredando el criterio adoptado por los convencionales constituyentes norteamericanos, que no puede haber imposición sin representación política, y que el único organismo que debe o puede imponer o crear impuestos en nuestro país es el Congreso de la Nación. Pensemos lo que venimos atravesando los argentinos en los últimos 15 o 20 años. Si realmente se respeta eso a rajatabla, o no tenemos muchas veces impuestos encubiertos creados por reglamentaciones que ni siquiera emanan del presidente de la República, sino de organismos inferiores en el ámbito del Poder Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Economía o el Banco Central de la República Argentina. Y después, en cuanto al proyecto de Alberti,
en relación a lo que es el sistema ya de poderes, Alberdi es un republicano, como señalaba Carlos. Alberdi cree en la división de poderes porque heredó el ideario también de la Revolución de Mayo, cree en el equilibrio de poderes, cree en la necesidad de contar con un poder legislativo activo que promueva el desarrollo, una justicia independiente, algo que nos parece como un debate viejo, pero que tiene gran actualidad en nuestro país, y a su vez es el punto quizá donde más se lo critica a Alberdi. Él tiene la visión de un poder ejecutivo fuerte. En el capítulo 25 de las bases, él habla se aparta del modelo norteamericano que tomó como fuente para el diseño institucional del poder en nuestro país y adopta en cambio el modelo de la Constitución chilena del año 1833, en donde se visualiza la idea de Alberdi de contar con un poder ejecutivo fuerte, vigoroso, inclusive él habla o lo compara con lo que fueron los grandes emperadores romanos, pero siempre respetando en cuanto a su legitimación política el hecho de que sea elegido por la gente o por la ciudadanía. Ese pensamiento de Alberdi, que ahora se lo critica como el padre del hiperpresidencialismo argentino, insisto con la idea de que hay que contextualizar. Alberdi, al momento de redactar las bases, se asomaba por la ventana y veía un territorio amplísimo con 700.000 habitantes desperdigados a lo largo y a lo ancho, y con solamente 2 o 3 centros universitarios como para formar los dirigentes políticos capaces de sobrellevar adelante el poder. Eh, Esto es en cuanto, simplemente ya para entrar en algunas conclusiones, el ideario de Alberdi. Digo que es necesario rescatar a Alberdi, pero no solamente a partir de esta visión que tuvo sobre la organización nacional, sobre la organización interna de nuestro país, sino creo que hay para mí una triada en el pensamiento político de Alberdi a partir de sus obras. Una son las bases, ¿sí? Sin lugar a dudas, las bases constituyen la Biblia o el ABC de lo que es nuestra organización política. Se puede estar a favor o en contra de algunas ideas, pero son indispensables. Bueno, recién hice referencia a ese trabajo referido a a la necesidad de la organización a nivel latinoamericano, pero en la triada también no hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero también están sus reflexiones sobre economía, sobre el sistema rentístico de nuestro país. Y finalmente, es importante recordar una de las obras más profundas del tucumano, como es El crimen de la guerra, en donde Alberdi habla por primera vez sobre la humanidad como sujeto de derechos. Fue un pensador amplísimo, profundo, democrático, austero e imprescindible para la organización política de nuestro país. Y para concluir, creo que es importante reivindicar la figura de Alberdi, en primer lugar porque si uno habla de reivindicar a Alberdi, está hablando de reivindicar la Constitución. Es decir, uno analiza y observa que la convivencia entre los argentinos se ha visto agrietada precisamente porque no respetamos o no tenemos conciencia o conocimiento muchas veces del orden constitucional que propuso y como tantos otros Alberdi, pero fundamentalmente el tucumano. Es decir, como decía Carlos, esta guía que es el texto constitucional para saber sobrellevar las crisis que enfrentamos. En segundo lugar, considero que Alberdi es imprescindible y es necesario volver a su ideario, precisamente porque propone este país moderno en donde se discuten ideas, donde se discuten proyectos. Carlos también señalaba la célebre discusión que tuvo con Sarmiento, pero la discusión, más allá de que tuvo algunas aristas personales, producto de la propia pasión, y yo creo que es una discusión que en lo que es en la faz técnica jurídica la gana Alberdi a la discusión,
se discutían ideas. Eran cartas, pero es importante resaltar que cuando cuando se sanciona el texto de la Constitución Argentina, Sarmiento escribe un libro, comentarios sobre la Constitución Argentina, es decir, no eran únicamente enconos personales o algunos celos, ¿por qué no hablar también de eso? Personales. Habían discusiones de proyectos, ideas sobre lo que debía ser la organización económica, la confederación, la libertad del hombre, sobre todos los aspectos que hacen o que definen a un Estado de Derecho. También por eso es importante. Y finalmente, creo que reivindicar a Alberdi también es por lo menos una búsqueda necesaria de la ética en la actividad pública, de la conducta en la actividad pública. Pensemos que Alberdi pudo haberse quedado en Valparaíso, en donde tenía su estudio jurídico y que le iba muy bien. No tendría por qué haberse metido en la revuelta, en el conflicto, en la tensión de la organización política del país, y sin embargo lo hizo, como lo hicieron también, por ejemplo, Mariano Moreno en allá por 1810. Eran ciudadanos que pudieron haberse dedicado, digamos, corriendo la vista a lo que pasaba en el país, a su vida profesional y les hubiese ido fantásticamente bien. Sin embargo, asumieron ese compromiso de comprometerse con el destino de la política. Y cuando le reenvía, y con esto sí termino, su texto o su idea constitucional a Urquiza, se genera en Buenos Aires una discusión y se habla de Alberdi como el primer presidente constitucional argentino. Estos rumores llegan al tucumano y también en varias cartas a sus amigos, sobre todo a Gutiérrez, le va a decir, miren, eh, descarten esa idea porque si no van a pensar que yo he hecho un texto constitucional para apoderarme del poder. Y simplemente lo que yo he querido hacer es contribuir con la organización política de nuestro país. Alberdi muere solo, solo, lejos de nuestra Argentina. Bueno, un gran tucumano, García Hamilton, hablaba que era la vida de un ausente, y les diría que a ese ausente hoy, más que nunca, lo necesitamos muy presente. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Orgaz. Ahora entonces que finalizaron las exposiciones, damos inicio al conversatorio. Tengo la primera pregunta, creo que ya la respondió brevemente el último expositor. Dice, ¿en qué consistían las diferencias entre Alberdi y Sarmiento? Bueno, eh, creo que más allá del encono personal que tuvieron al momento de la organización constitucional del país, porque pienso que Sarmiento se siente relegado por Urquiza, habiendo inclusive lo había acompañado en el campo de batalla y siente cierto menosprecio personal y no tiene mejor idea. Sarmiento pensaba que iba a ser ungido por Urquiza para algún cargo importante y se da cuenta que Urquiza se recuesta sobre el pensamiento de Alberdi. Pero es una cuestión meramente personal, pero en cuanto a la filosofía política o en cuanto a la pasión por la organización política del país, creo que coinciden tanto en el diseño republicano, coinciden también en lo que es el proceso inmigratorio de un país desierto, coinciden también en lo institucional, en la visión sociológica de la organización del poder, y puede haber algún otro matiz de diferencias, pero no veo muchas mayores discrepancias, salvo algunas muy puntuales. Por ejemplo, Sarmiento tenía una idea distinta de la Confederación, tenía una visión o una perspectiva más federal que Alberdi, pero en ese momento, a grandes rasgos, coincidieron siempre. Excelente, muchísimas gracias.
Doctor Hernández, por ahí si quiere agregar algo, paso a la Sí, siguiente pregunta. lo que quiero es sumar a, a, a la gran exposición de Jorge Orgaz eh, este concepto que introdujo recién, que es el del federalismo, que por una cuestión de tiempo no lo pude desarrollar, pero Alberti tuvo que luchar contra los sentimientos encontrados entre unitarios y federales luego de largas luchas. Y su diseño constitucional tenía que conciliar las posiciones. Eh, Cuando la discusión del federalismo en Estados Unidos se había dado en torno a la división, al control del poder y a la distribución del poder en Estados Unidos, la pelea entre federalistas y federalistas estaba relacionado con el poder que tenía que tener el, el Estado federal y el poder que tenían que tener los poderes de cada uno de las provincias de los estados. En la Argentina, la discusión entre unitarios y federales estaba relacionada a la supremacía que tenía el puerto de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Y que Alberti zanja con la supresión de las zonas interiores y con un diseño constitucional en donde las provincias mm, se quedan con todos los poderes no delegados al Estado Nacional. Y eso queda claro en la Constitución Nacional y fue la base de numerosos fallos de la Corte Suprema sobre el federalismo. En en este punto, la diferencia con Sarmiento estaba dado en que prefería una eh, un mayor poder de cada una de las provincias eh, que no quedó plasmada en la Constitución Nacional. Y está relacionado con que pensemos que eran 13 provincias las que estaban representadas en la Convención Constituyente, no eran 24. Gran parte del territorio argentino no estaba poblado, no había organización de provincias, y entonces lo que planteaba Sarmiento era eh, algo difícil de concretar en momentos en los que eh, habían 13 ranchos. No pensemos en las provincias como son ahora. Eran realmente lugares en donde no se vivía bien, en donde se trataba de buscar las herramientas para lograr el progreso. En función de eso, claramente las diferencias entre Sarmiento y Alberti estaban relacionadas más con una cuestión de poder en un momento en que la Argentina estaba discutiendo su organización nacional. Ujú. Sí, sí, eso es así, Carlos. Simplemente yo lo que quería hacer referencia, bueno, un poco cómo influyó la formación juvenil de Alberti en la ciudad de Buenos Aires, lo que él vivió en Buenos Aires, pero en su proyecto y en otras obras, él se recuesta más sobre el régimen unitario. En las bases no se anima a plantearlo tan crudamente y por eso dedica un capítulo acerca de las ventajas del sistema federal y otro capítulo sobre las ventajas del sistema unitario. Pero la Convención Constituyente en este punto sí se aparta del proyecto de Alberti. Y lógico, por eso digo que es injusta la crítica desde ahora desde este tiempo hacia atrás, porque eran tanto, bueno, Alberti como Sarmiento, dos pensadores, como alguna vez dijo Alfredo Palacios, en medio del desierto. Y tenían que hacer y construir y soñar y pensar, y lo hicieron como pudieron. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a ambos. Paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinan sobre la obra El crimen de la guerra? Y una también breve, dice, donde me gustaría que hablen sobre el taller de Marcos Sastre.
Bueno, Bueno, yo Cualquiera que recién desee señalé. empezar. Carlos, ¿querés empezar? Carlos, ¿querés sí, empezar? sí, solamente de mencionar que vos hablaste del crimen de la guerra. Creo Sí. que la pregunta se planteó antes de que te hayas referido, Jorge. Pero sí, Ujú, es realmente eh, este libro se escribe relacionado con motivo de la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, él expone su tesis principal es antibelicista y dice que toda guerra es un crimen, es la justicia de la barbarie, nacida de un modo criminal. Eh, es claramente una manifestación lo que él cree. Él cree en el progreso a través del crecimiento económico, que en un mundo con las fronteras abiertas se puede intercambiar bienes y servicios y, y las guerras no tienen un lugar en esto, además violando lo que él cree básicamente que son los derechos del individuo, los derechos que nosotros consideramos ahora con otro nombre, derechos humanos, eh, y que es muy buena pregunta justo en un mundo en el que tenemos una invasión como la de Rusia a Ucrania y vemos día a día salvajemente como una nación más poderosa eh, realiza una atroz matanza en la civilizada Europa. ujú. Sí, un poco también reivindicar el momento en que escribe el crimen de la guerra, ya lo agarra o lo toma a Alberdi en su última etapa de publicista, mucho más maduro, con una experiencia amplísima, y él es una obra filosófica, insisto con esto de que él considera que la guerra es un ataque no a un Estado, sino a la humanidad misma, y a su vez es un poco lo que él había anticipado sin darse cuenta en los primeros capítulos de las bases, cuando hace referencia precisamente a que el proceso de independencia argentina ya estaba definitivamente cerrado y que había que ver a los viejos adversarios, pienso en Europa, no como rivales, sino como oportunidades para comerciar, para desarrollarse, para progresar. Entonces, es realmente fue un gran pensador, fue un gran pensador, uno puede ser crítico de algunas ideas, pero no hay duda que fue el artífice de la organización política y de la Argentina moderna, junto con Sarmiento. Bueno, gracias a ambos. Continúo leyendo entonces otras preguntas. Hay felicitaciones también para ambos expositores, algunos que hacen sus aportes. Y un asistente consulta si se llegaron a juntar alguna vez Rosas y Alberdi. Se dio Sí se juntaron, esa casualidad. sí Y se si hay juntaron. documentos de esa reunión. Hay, sí, hay algún documento que es sobre, bueno, escrito por el propio Alberdi, cuando Rosas se exilia en Inglaterra, y esto también nos hace pensar sobre las, la generosidad y la visión patriótica que tenían los protagonistas de aquella época. Cuando Rosas se exilia en Inglaterra, Urquiza, otro prócer injustamente olvidado en nuestro país, se encarga de asegurar que los bienes que le habían sido, de los cuales había sido privado Rosas, le sean devueltos a la familia. Y a su vez Urquiza le entrega o le asegura a Rosas una pensión vitalicia para que pudiera vivir con su hija allá en Inglaterra. Y uno de los, en su carácter de una suerte de embajador plenipotenciario que va en representación del gobierno de Urquiza ya unos años
después de la sanción de la Constitución es Alberdi. Y el propio Alberdi comenta cómo fue ese encuentro con Rosas, ya anciano, ya viejo, golpeado por los años, y que le llamó la atención precisamente ese contraste. Fíjense ustedes entonces cómo Urquiza, habiéndole ganado en el campo de batalla a Rosas, fue el reaseguro para que Rosas pudiera vivir en el extranjero. Y Alberdi, que había sido uno de los desterrados por Rosas, fue el que le llevaba un poco la tranquilidad de que seguiría cobrando la pensión más allá de las diferencias políticas que tenía o tuvo con Urquiza. Es decir, la obsesión de aquella generación era consolidar el país, la organización política del país, la unidad nacional. Pensar que Rosas lo describía a Alberdi como un amanerado afrancesado, Ujú. eh, y que Alberdi que escribió que Rosas debía ser justiciado, pidió la muerte de Rosas. Y sin embargo se encontraron en Londres, y hay algunas cartas en las que Alberdi le dice que él está dispuesto a escribir la biografía de Rosas, eh, porque había que dar a conocer el pensamiento de Rosas y lo que había aportado a, a la vida del país. Sí, sí. Realmente un ejemplo de madurez, como decía Jorge. eh, No, Carlos, y si vos te acordás, ahí en el salón literario, Alberdi, en medio del fragor de la batalla entre unitarios y federales, cuando crece la figura de Rosas, fundamentalmente por la campaña contra los malones en aquel momento en el sur de la provincia de Buenos Aires, él apoya en un primer momento la llegada de Rosas al poder porque dice, bueno, Rosas significa el orden, la pacificación, y después se da cuenta de otras cosas cuando lo sufre en carne propia. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Pido disculpas por ahí si no, por no poder leer algunas preguntas. Reitero que hay muchas felicitaciones para ambos expositores. Ahora quiero pedirle a los dos una breve conclusión, si puede ser. Luis. Me parece que lo mencionó Jorge, Alberdi ha sido olvidado en las escuelas. Eh, ha sido olvidado en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Eh, la Constitución se ha olvidado en las escuelas primarias y en las secundarias. Eh, eh, nosotros somos hijos de una educación en la que nos enseñaban desde el preámbulo en adelante en cada una de las escuelas primarias, y se ha olvidado de Alberdi, probablemente el filósofo, creo yo, el filósofo más importante que ha dado la Argentina. Eh, y esto es necesario discutirlo, es necesario mencionarlo y es necesario revertirlo. Porque cuando uno se olvida de estas cosas, también se olvida de los valores que tiene la Constitución, de los valores de Alberdi, eh, y vivimos una situación de barbarie eh, realmente importante. Y creo yo que eh, nuestras fundaciones, las fundaciones que han promovido este homenaje, son los custodios de la defensa de esta Constitución de 1853 y de los valores básicos que están implícitos en ella. Eh, Así que les agradezco por haber organizado, les agradezco que me hayan invitado a poder reflexionar, y le agradezco a Jorge, profesor de Derecho Constitucional generoso,
que nos ha brindado sus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Dos breves reflexiones, ¿no? ¿Por qué es importante recordar a Alberdi? Porque Alberdi tuvo razón. Es decir, luego de 40 años de guerras fratricidas y de aquella postura enarbolada por Rosas en la correspondencia que mantuvo con Quiroga allá en 1830, en donde hablaba de que nuestro país, lo que era en aquel entonces nuestro país, no estaba en condiciones de organizarse constitucionalmente porque todavía faltaba aplacar los ánimos. Alberdi tuvo razón en el sentido de que la Constitución pacifica, que la ley y el orden permiten o sientan las bases para el desarrollo de un país. Y eso es fácilmente comprobable si uno piensa que en 1910, 60 años después de la sanción de la Constitución, Argentina era la sexta potencia a nivel mundial en lo económico, en lo social, en lo cultural, con todos los errores o inconvenientes que tenía la disputa política por entonces. Pero el acierto de la organización constitucional de Alberdi fue clarísimo, fue clarísimo. Estábamos a la altura de los grandes países del mundo y en un camino que deberíamos retomar. Y en segundo lugar, ya para concluir, quiero primero agradecerles y también felicitarlos porque quizá lo que hemos hecho entre todos hoy, discutir, debatir, escuchar, proponer, o era el ámbito, o era lo que promovió siempre Alberdi, que era la discusión y el debate de las ideas. Ese debate que ha sido tantas veces postergado en nuestro país y que estamos viendo también los resultados de eso. Que un día sábado a las 6 de la tarde estemos participando de un evento organizado por tan importantes entidades refleja el compromiso que cada uno de nosotros tiene con un futuro mejor para nuestro país y un compromiso que resalta Humberto Eco siempre, de que pese a las arbitrariedades, pese a los inconvenientes, a las tempestades las cuales hablaba Carlos, señalando la importancia de la Constitución en el ideario de Alberdi, tenemos la obligación, como decía Eco, de ser optimistas. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora que hemos concluido entonces tanto con la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya la instancia de interacción con los asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de los señores Carlos César Hernández y Jorge Orgaz. Entonces, de esta manera, queremos dar por finalizado este enriquecedor homenaje y nos complace invitarlos a nuestro próximo evento, donde se homenajeará a Esteban Echeverría, uno de los fundadores de la Asociación de Mayo y autor de obras como La Cautiva y El Matadero. Así que los esperamos el próximo sábado, 2 de septiembre, a las 18 horas, por esta misma plataforma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.